Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga donde se encuentran ya en esta transmisión, en sus casitas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos. Para nosotros es un gusto poder dirigir en esta noche y esperando también, hermanos, que los que ya están en sus casitas escuchando esta transmisión, pues estén gozosos, porque sabemos que es palabra del Señor lo que vamos a escuchar, vamos a cantar, pues para el Señor también todo lo que vamos a hacer. Y nuestro deseo, hermanos, que de verdad lo hacen con todo el corazón, que el Señor lo merece también. Bienvenidos a cada uno de ustedes y pues esperemos que todo lo que hagamos en esta noche pues sea grato primeramente delante de nuestro Dios y luego para cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos. Esperamos que estén bien en sus hogares, hermanos, que este día que el Señor nos regaló pues fue un día muy especial y esperando que ustedes lo trabajaron, le sacaron provecho. Ya en esta noche pues también entramos en un momento de comunión con nuestro Dios y quienes están en su casa y ya están escuchando este programa, pues queremos que se ponga de pie y vamos a pedir la bendición de este servicio. Muchas gracias también, hermanos de los aparatos, por estar colaborando con nosotros en esta noche y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre que estás en los cielos y que estás con nosotros también en nuestra vida, Señor, en nuestros hogares. Muchas gracias, Señor, por este día que nos permitiste trabajar, vivir, convivir con nuestros hijos, con nuestra familia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias también, Señor, por nuestra salud. En esta noche, Señor, queremos
decirte con todo nuestro corazón que te amamos, porque tú eres un Dios todopoderoso, eres un Dios único, eres un Dios grande. Alabamos tu nombre, Señor, porque de ti depende nuestra vida, nuestra felicidad. Señor, en esta noche todos estamos necesitados. Necesitamos que tú nos bendices en nuestra vida espiritual. Necesitamos que nos bendices en nuestra vida laboral. Necesitamos que también nos bendices en nuestros hogares. En todo momento, Señor, necesitamos tu protección en nuestras salidas y entradas, en nuestros trabajos. También, Señor, te pedimos para que nos ayudes a poder administrar lo que tú nos has regalado, Padre Celestial. Podemos administrar nuestro dinero correctamente, podemos administrar también nuestros hijos, que son nuestros tesoros, o tu herencia que tú nos has dado, Señor. Y también, Padre Santo, podemos administrar el tiempo para estar ocupado en la lectura de tu palabra. Como en esta noche, Señor, queremos aprovechar este momento para entrar en comunión contigo. En unos momentos, Padre, va a tener mi hermano pastor Uri Barrios el tiempo para predicar tu palabra. Esperamos, Señor, que tu palabra llegue hasta nuestro corazón, que llegue, Señor, a nuestro entendimiento, poder comprender y ponerlo en práctica tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es muy dulce como la miel, es más preciosa que el oro. Muchas gracias, Padre, por ese valor de tu palabra en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque al leer tu palabra, al escuchar tu palabra, nos hace sabios y así, Señor, poder vivir en obediencia contigo cada día, Padre Santo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta noche pues vamos a cantar unos himnos. Pues en casita que estén, busquemos en nuestro himnario y vamos a cantar el himno 293. Himno 293, hermanos. Infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Amén. Cuán grande es su bondad
para los que le temen. Qué precioso es este himno, hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 355. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor, amor, amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor, amor, amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor, amor, amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Amén. Al final de este himno dice, llevando el grato mensaje de muerte y de resurrección. Qué privilegio para nuestros hermanos pastores que ellos llevan este mensaje cuando los invita en diferentes lugares, pero también tenemos nosotros la oportunidad de llevar ese mensaje cuando tengamos oportunidad de entablar alguna plática con gente que no conoce a Cristo. Y es un privilegio porque al platicar con gente que no conoce a Cristo, podemos hablarle del amor del Señor, podemos hablar las promesas que Él tiene en nuestra vida y la diferencia que marca cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, cuando llegamos a ser hijo del Señor. Hay promesas, hay bendición en nuestra vida. Y vamos a seguir cantando el himno 546. Un día Cristo volverá, es la promesa del Señor. Tal como fue, así vendrá, Y su pueblo ha de ver al Salvador.
Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Veladora del Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá. Señales hay alrededor, Él vendrá y a los suyos llevará. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Veladora del Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su Rey vendrá, con toda gloria y honor. Su iglesia esperando está, y aclamará con gozo a su Señor. Pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Veladora del Rey vendrá, los suyos arrebatará. Bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya. Muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Veladora del Rey vendrá, los suyos arrebatará. Amén. Amén. Que el Señor bendiga estos himnos y, como dice el mensaje de cada frase de este himno, pues preparémonos porque no sabemos en qué tiempo viene nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra lectura. Nuestra lectura bíblica va a ser en Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Amén. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor en esta noche, hermanos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le oculta de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra Amén. de Dios, que el Señor bendiga su palabra, hermanos.
Bueno, hermanos, ya cantamos y leímos la palabra del Señor. Ahora llega el tiempo para que nuestro hermano pastor pues nos va a explicar la palabra del Señor y queremos que pongan atención, hermanos. Es un momento muy especial donde vamos a escuchar el sentir de nuestro Dios para nuestra vida, hermanos. Así es de que muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad, este privilegio que nos han dado, y que Dios les bendiga y que el Señor les guarde, que el Señor también les dé un descanso. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más agradecemos al Señor la oportunidad que nos concede de estar reunidos para ser partícipes de nuestro culto de doctrina. Y pues, hermanos, como creyentes entendemos que no hay tiempo mejor aprovechado que estar con el Señor, que estar en su presencia, alabando su nombre y aprendiendo de su palabra. Así que, hermanos, sean ustedes bienvenidos a el estudio de esta noche, esperando que el mismo siga siendo de edificación para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, antes de iniciar con el estudio para esta noche, voy a suplicarles que ahí donde usted se encuentra con su familia puedan inclinar su rostro y vamos a pedir que el Señor bendiga la actividad, el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, en esta hora de la noche queremos agradecerte porque una vez más nos concedes el privilegio y la bendición de poder, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo especial que tú nos concedes. Como lo decía anteriormente, no hay mejor tiempo invertido que el que invertimos en el estudio de tu palabra, de tu palabra, amado Señor. Por tal razón pedimos que bendigas, Señor, el estudio de esta noche. En tus manos, Señor, lo encomendamos y que tú puedas, Señor, preparar nuestra mente, que puedas preparar nuestro corazón para que el estudio, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y podamos ponerlo en práctica. En tus manos, pues, encomendamos este momento, pidiendo que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ustedes recordarán, la serie de estudios de los días jueves la hemos titulado Un país llamado el cielo. Y justamente, amados hermanos, sabemos que ese país llamado el cielo es una realidad o ha sido una realidad para nosotros los creyentes gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias a Él es que para nosotros ese país llamado el cielo será una realidad muy pronto. Ya sea que la muerte venga por nosotros o ya sea que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y amados hermanos, esa es una bendición y es también una verdad que debe de producir en nosotros una vida de gozo, una vida de alegría, pero también debe de producir en nosotros un deseo ferviente de seguir dándolo todo por el Señor, porque tenemos una esperanza gloriosa. Y justamente, hermanos, la noche de hoy nos toca hablar de una de las verdades maravillosas de la palabra del Señor. Y esa verdad maravillosa es que tenemos un gran Salvador. Vamos a hablar de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Y hermanos, todos los creyentes sabemos
obtenemos el conocimiento por la palabra bendita de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. ¿Y por qué murió en la cruz? Él murió por nuestros pecados, hermanos. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Pero otra de las verdades maravillosas es que Él no se quedó en la tumba, sino que la Biblia nos enseña que al tercer día Él resucitó. Por otro lado, hermanos, también no todos los creyentes saben lo que sucedió cuando el Hijo de Dios regresó al cielo. Y a través de esta lección, hermanos, pues vamos a aprender sobre esta verdad. ¿Qué sucedió cuando el Hijo de Dios regresó al cielo? Cuando nuestro Señor Jesucristo regresó al Padre Celestial. Pues veremos, hermanos, cómo Jesús fue recibido cuando estuvo aquí en la tierra. Es una de las verdades que aprenderemos en esta lección, cómo Él fue recibido cuando estuvo acá en la tierra. Y luego veremos lo que sucedió cuando Él regresa al cielo, cuando Él regresa a su Padre. Así que a través de estos dos aspectos vamos a desarrollar nuestra lección de esta noche de nuestro gran Salvador. Así que, hermanos, entrando en materia entonces a la lección de esta noche, hablemos en primer lugar de una de las verdades de la palabra del Señor. Y esa verdad que tiene que ver de cómo el Señor fue recibido acá en la tierra es, hermanos, en primer lugar que Jesús fue rechazado por el mundo. Fue rechazado en el mundo. Esta es una de las verdades que hallamos en la palabra del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue rechazado en el mundo. La Biblia nos enseña, hermanos, que cientos de años atrás, o es decir, cientos de años antes del Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador prometido, muchos años antes que Él naciera, la Biblia enseña, hermanos, o la Biblia predice que Él sería rechazado. Es decir, que años antes de su nacimiento, ya los profetas del Antiguo Testamento habían enseñado que cuando Él viniera, sería rechazado. Vean lo que dice uno de los textos que hablan de esta verdad. Vayamos al Salmo 2. Salmo 2. Ahí en el Salmo 2, en sus versículos 2 y 3, se nos habla de esta verdad, de cómo el Mesías sería rechazado. Y dice ahí el Salmo 2, en sus versículos 2 y 3, lo siguiente: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahí tenemos, hermanos, al salmista hablando de esta verdad, de que el Señor Jesucristo sería rechazado. Pero también hay otro personaje de las Escrituras. En esta ocasión es uno de los profetas del Antiguo Testamento y es el profeta Isaías. El profeta Isaías también predijo que Cristo sería rechazado. Veamos lo que dice el capítulo 53. Isaías 53. Y vamos a ver lo que dice el versículo 3. Isaías 53, 3. Busque ahí su Biblia y si no, ahí en su pantalla aparecerá la cita bíblica. Y dice la palabra del Señor en Isaías 53, 3 lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, de estos dos versículos, de muchos, podemos hacer la interrogante, hermanos, ¿qué sucedió cuando el Hijo de Dios vino al mundo? Pues la respuesta es sencilla: fue rechazado. Lo despreciaron aún los judíos, que era su propio pueblo. Y la Biblia habla allá en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1 y su versículo 11, es un pasaje muy conocido. Ahí en San Juan capítulo 1 y su versículo 11 se nos habla de este rechazo. Y dice la palabra del Señor ahí: a lo suyo vino. ¿Y qué dice, hermanos? Y los suyos no le recibieron. Y aquí, hermanos, vemos cómo su propio pueblo, la nación de Israel, la nación judía, despreciaron a su Mesías. Pero además de eso, Jesús le dice también a sus discípulos que sería rechazado por los líderes religiosos de esa época. El Señor Jesucristo también advirtió acerca de esto. Veamos lo que dice Marcos capítulo 8. Retrocedamos ahí al Evangelio de Marcos y veamos lo que dice el capítulo 8. Marcos capítulo 8 y su versículo 31. Y dice el Evangelio de Marcos 8:31 lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí, hermanos, el Señor le está hablando a sus discípulos y le está diciendo que sería rechazado por los líderes religiosos de esa época. Eso incluía a los ancianos, a los sacerdotes y a los escribas, que eran los líderes religiosos del pueblo de esa época. Y amados hermanos, al igual que en esa época en la que el Señor Jesucristo vino, fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por los líderes religiosos. Esa sigue siendo una de las tristes realidades en la actualidad. Ustedes saben que el hombre sigue mostrando abiertamente su rechazo hacia nuestro Salvador. Sin duda alguna, usted que ahora es creyente, hubo una época en que también usted rechazó al Salvador, que usted rechazó al Señor Jesucristo, que rechazamos al Señor Jesucristo. Y quién sabe cuántas barbaridades dijimos nosotros acerca de nuestro Salvador, claro, estando en nuestra ignorancia. Y saben algo, hermanos, gracias a Dios porque en su misericordia, pues nosotros llegamos al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué de todas aquellas personas que aún siguen rechazando al Salvador? Por eso, amigo, si usted está viendo este mensaje, lo está escuchando, no siga rechazando a aquel que murió por usted. Aquel que vino y tomó el lugar que a usted le pertenecía allá en la cruz del Calvario. Quienes debían de estar colgados de ese madero era usted y yo, pero Él vino y toma su lugar. ¿Sabe quién es el que le motiva a usted, amigo y amiga? O a todos ustedes que aún no reconocen a Cristo como Salvador, ¿quién es el que les lleva a un pensamiento equivocado? Es Satanás, porque él no quiere que ustedes se salven. Él no quiere que ustedes conozcan la verdad. Así que, amigo, no siga rechazando al Salvador,
aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. Y para nosotros, hermanos, que hemos gustado de su benignidad, hermanos, que el recordar esa verdad de que Él murió por nosotros, de que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos haga ser más conscientes, que nosotros vamos a ser más conscientes de nuestra relación personal con Él y cambiemos nuestra actitud. Y hermanos, podamos nosotros dedicarle más tiempo a nuestro Salvador. Entonces, hermanos, la primera verdad con respecto a nuestro Salvador, a nuestro gran Salvador, es que sería rechazado cuando viniera al mundo. En segundo lugar, nuestro gran Salvador, hermanos, es nuestro gran Salvador porque Él resucitó de la tumba. Él resucitó de la muerte. El Señor Jesucristo murió en la cruz y Él murió por nuestros pecados. Y una vez más menciono cuál era el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. ¿Por qué razón Él se humanó? Pues el propósito principal era salvarnos de nuestros pecados. No era tanto salvarnos de nuestras enfermedades físicas. No era tanto hacernos el milagro. No, todos esos eventos donde el Señor hace milagros solo era para autenticar su ministerio. Pero no era ese su propósito principal. Su propósito principal era morir en la cruz por nuestros pecados, así como Él mismo lo había dicho. Pero también la Biblia nos dice que Él resucitó al tercer día. Resucitó con un cuerpo verdadero de carne y huesos. Su resurrección comprobó que en verdad era el Hijo de Dios. Ustedes recordarán que cuando Él entregó el Espíritu en la cruz del Calvario y murió, el centurión que estaba ahí, el soldado que estaba ahí cerca de la cruz, él había declarado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y justamente con su resurrección tenemos otra demostración, otra prueba más de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 1. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 1. Y dice ahí, hermanos, Romanos capítulo 1 y su versículo 4 lo siguiente: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ahí está, amados hermanos. Jesús mismo había resucitado a 3 personas de entre los muertos. Pero esas personas simplemente volvieron a tener vida en sus cuerpos humanos. Con el tiempo tuvieron que morir como todos los demás. Pero Jesús, nuestro Salvador, Él resucitó de la tumba con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado diferente a cualquier cuerpo que se hubiera visto antes. Por eso Él mismo dijo allá en Apocalipsis las siguientes palabras. Vayamos a Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 en su segunda parte y versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 en su segunda parte y verso 18, y dice: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos,
Aquí se nos enseña esta verdad de cómo Él resucitó con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorioso. Y un día Él regresará para llevarse a todos los creyentes, para estar con Él para siempre. Y cuando Él venga, dice la palabra del Señor, cuando Él venga por nosotros, también usted y yo recibiremos cuerpos gloriosos. Recibiremos nuevos cuerpos resucitados como su propio cuerpo. Y eso también lo dice el apóstol Pablo. Veamos lo que dice Filipenses. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo con relación a esto. Y dice ahí Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, qué maravilloso es saber que un día el Señor regresará y nos dará nuevos cuerpos, cuerpos gloriosos. Y ya no tendremos, hermanos, que luchar primero con el pecado, porque seremos perfectos. Ya no tendremos que luchar contra las enfermedades. Ya no tendremos que experimentar aquellas emociones negativas, porque ahora seremos transformados. Tendremos cuerpos gloriosos como los de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, merece que usted dé gloria a Dios por esa gran obra que Él ha hecho en favor nuestro. Número 3. Una tercera verdad, hermanos, de la palabra del Señor es que Él regresó triunfante al cielo. La primera verdad es que Él predijo que en su venida sería rechazado. Pero también, hermano, la segunda verdad es que Él resucitó de la muerte, se levantó de la muerte. También Él regresa en tercer lugar triunfante al cielo. Se dice, leyendo ahí un poquito acerca del Imperio Romano, se dice que los generales romanos de la antigüedad, dice que ellos regresaban de sus conquistas, y cuando regresaban de sus conquistas eran recibidos como héroes en Roma. Dice que toda la ciudad hacía una gran celebración en honor a estos generales romanos. El general, dice, victorioso, entraba a la ciudad con sus enemigos derrotados, encadenados a su carruaje. Pero, hermanos, cuando Cristo dice que ascendió al cielo, Él regresó como un gran vencedor. Porque Él regresó, hermanos, siendo victorioso sobre el pecado, siendo victorioso sobre la muerte y siendo victorioso por Satanás y todos los poderes de la oscuridad. Como dice la Biblia, Él exhibió a sus enemigos derrotados. Es lo que nos dice Colosenses 2:15. Vean lo que dice ahí Colosenses, ahí adelantito, Colosenses capítulo 2 y su verso 15. Dice ahí Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice la palabra del Señor: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque hermanos, en el sacrificio de Cristo realizado en la cruz,
ahí Él derrotó a Satanás. Y todos los que hemos creído en Él, todos los que hemos reconocido nuestros pecados y nos hemos arrepentido, hemos sido librados de el dominio de Satanás. Por eso en la cruz, Satanás enfrentó la peor de sus derrotas. Hermanos, por eso nosotros ya no somos esclavos del pecado. Vivimos a veces en pecado porque así nosotros lo hemos elegido, lo decidimos, pero nosotros ya no somos esclavos del pecado. Así que nuestro Señor Jesucristo regresó al cielo victorioso, porque venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Número 4, hermanos. Otra de las verdades de nuestro gran Salvador es que fue exaltado al trono en el cielo. Él fue exaltado en el trono en el cielo. El Padre le dio la bienvenida a su Hijo amado, a su hogar en gloria, y le dio el lugar de más alto honor y de poder. Toda su vida en la tierra, Jesús había glorificado a su Padre. Y por eso, justo antes de que Él fuera a la cruz, en su oración que aparece en San Juan 17, por lo que les invito a tomar su Biblia y vayamos a San Juan, al Evangelio de San Juan en su capítulo 17. Ahí encontramos entonces esta oración de nuestro Señor Jesucristo, San Juan 17. Y dice San Juan 17 en los versículos 4 y 5 lo siguiente, versos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. Estas palabras fueron dichas antes de su crucifixión. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque, hermanos, ¿por qué estas palabras? Porque Cristo es Dios. El Padre contestó esa oración al darle a su Hijo el lugar más alto del universo. El hombre Jesucristo ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Es lo que dice Efesios 1. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 20 y 21. Efesios 1, 20 y 21 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí, hermanos, entonces aprendemos que la posición que se le dio a Jesucristo es mucho más alta que la de cualquier persona, ángel o poder espiritual en el universo. La Biblia nos dice que Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Eso significa que todo lo que hay en el universo está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y hermanos, Él espera que nosotros también llevemos una vida bajo su autoridad. Muy bien. Después de que Él fue exaltado al trono en el cielo, entonces, hermanos, nosotros vemos el cumplimiento de una maravillosa promesa. Y en quinto lugar, hermanos, tenemos la venida del Espíritu Santo. Tenemos la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque también justamente antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado o fuera crucificado, Él le enseñó a sus discípulos, no solo les enseñó que sería rechazado por los hombres, no solo les enseñó que sufriría muchas cosas y que al final sería crucificado,
pero que también resucitaría de la tumba al tercer día. Y también les enseñó cuándo regresaría al cielo para ser glorificado. Fueron las verdades que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos. Pero dentro de estas enseñanzas, hermanos, Él también habló de un evento importante que iba a suceder cuando Él fuera glorificado. Y ese evento es, hermanos, que el Espíritu Santo sería dado a los creyentes en Él. Es el otro evento del cual Él habló, que el Espíritu Santo sería dado a los creyentes. Vean lo que dice San Juan 7. Ahí atrásito, vamos a el Evangelio de San Juan nuevamente, en el capítulo 7. En los versículos 38 y 39. Veamos lo que dice San Juan 7, 38 y 39. Y dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ahí está, hermanos. Jesús le dice a sus discípulos que cuando fuera glorificado, cuando fuera exaltado al cielo, recibirían al Espíritu Santo. Y además les señala el día. Y Jesús les dice en San Juan 14, vamos a San Juan 14 en el verso 20. Veamos qué les dice en San Juan 14, 20. Y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Interesante. 50 días después, hermanos, de la resurrección de Jesucristo, el día de la fiesta de Pentecostés, 120 de los discípulos de Jesús estaban en el aposento alto en Jerusalén. Y de repente se escuchó un sonido del cielo, como un viento recio que llenó la casa donde estaban. Y es lo que nos dice Hechos 2. Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice ahí el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, lo siguiente: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, el Espíritu Santo había venido. Esto que Él le mostró a los discípulos, pues esto le mostró que el Hijo del Hombre, Jesucristo, ya había sido glorificado y exaltado en el cielo. Pronto una gran multitud de personas dice que se reunió. Habían judíos de cada nación. Y dice que los apóstoles hablaban muchos idiomas diferentes, pero estaban asombrados porque la gente les escuchaba a los discípulos hablar en su propio idioma. Pedro se levantó y se dirigió a la multitud. Y ahí en los versículos 32 y 33 de Hechos del capítulo 2, oigan lo que dice, o lea lo que dice. Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y hermanos, cuando pensamos sobre el día de Pentecostés, muchas veces pensamos en los milagros que sucedieron ese día. Pero el verdadero significado del Pentecostés es que el hombre, nuestro Señor Jesucristo, había sido exaltado al trono del universo. El Espíritu Santo bajó del Cristo glorificado. Y Pedro dice en el verso 36 ahí de Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahí, hermanos, nos hemos enterado, hermanos, de un gran secreto que el mundo no conoce. ¿Y cuál es ese secreto? Es este: Jesucristo ha sido rechazado por este mundo, pero ha sido exaltado al lugar más alto del cielo. Si pudiéramos ser transportados de este mundo al cielo, lo que nos impresionaría más sería ver a nuestro Señor Jesucristo teniendo el lugar más grande honor y poder en el cielo. Él tiene el lugar más alto en el universo. Ahora viene una pregunta, hermanos, a todo lo que hemos dicho. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Pues como creyentes en el Señor Jesucristo, ¿qué significa todo esto que hemos dicho? Pues significan 4 cosas. Y las 4 cosas que significan son: número 1, que usted tiene un Salvador en la gloria. Se cuenta de un joven que estaba muy preocupado por su alma y dijo: voy a suplicar por mi alma ante el Cristo que está sobre la cruz. Una mujer creyente que le escuchó le dijo: pero ya no está en la cruz. Cuando el joven entonces se da cuenta de que tenía un Salvador a la diestra de Dios, hubo un gran cambio en su vida. Y también esto hará un gran cambio en nuestras vidas, amados hermanos. Porque es una gran bendición poder ver las maravillas de Dios en la esfera espiritual, en conexión con el Cristo glorificado. Las personas inconversas, aquellas que siguen rechazando a Cristo, no saben quién es Jesús, ni conocen su gran poder y su gran gloria. Para ellos es simplemente un hombre que enseñó ideas hermosas y que murió por sus creencias. Pero usted y yo sabemos que Jesucristo está ahora en el cielo, a la diestra de Dios, coronado de gloria, de majestad y de honra. Hebreos capítulo 2 y su versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que usted tiene a un Salvador en la gloria. Pero número 2, hermanos. En segundo lugar, hermanos, todo lo que significa para nosotros, hermanos, lo que hemos dicho es que nuestro Salvador nos ama. Su Salvador le ama. Mi Salvador me ama. La Biblia dice que Jesucristo ama a los creyentes. Siempre nos ha amado y siempre nos amará. Y qué especial es saber cuando alguien nos ama. Él mostró su amor por nosotros al entregar su vida por nosotros. Quizás usted diga: sé que es cierto, pero le he fallado a mi Salvador tantas veces y sigo fallando ahora.
Esto tal vez sea cierto, pero no afecta el amor de Jesús por usted. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a no fallarle. Porque cuando le fallamos es cuando nosotros, hermanos, experimentamos esos sentimientos, hermanos, negativos. Y Satanás aprovecha para hacernos creer que Jesús nos deja de amar cuando fallamos. Claro, no significa que como Jesús me ama, entonces yo voy a fallar las veces que quiera. No, usted y yo tenemos que poner de nuestra parte para fallarle lo menos posible. Porque cuando usted y yo le fallamos a nuestro Señor Jesucristo, lo entristecemos. Lo entristecemos. Como entristecemos a nuestros padres cuando fallamos. Los discípulos habían estado con Jesús por 3 años. Lo habían visto hacer grandes obras. Sabían que Él les amaba y ellos lo amaban. Aún así, cuando fue entregado por Judas, cuando fue arrestado, todos sus discípulos lo abandonaron. Pero a pesar de que los discípulos lo abandonaron, Él los seguía amando. Y esa sigue siendo una realidad en la actualidad. ¿Cuántos creyentes han abandonado a su Salvador? ¿Cuántos creyentes abandonan a su Salvador? Por eso es que Marcos 14:50 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántos creyentes han dejado a su Salvador? ¿Cuántos creyentes han huido de su Salvador? Pero Él sigue amándonos. Es una verdad, hermanos, que usted y yo no podemos pasar por alto. San Juan 13:1 nos dice también esto. Ahí en San Juan 13:1 dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que, hermanos, Jesús sabe todo acerca de usted y sabe todo acerca de mí. Aunque Él sabe de nuestros fracasos. Y si usted y yo nos ponemos en este momento a pensar en qué fracasos hemos tenido, el Señor lo sabe. Es posible que hay fracasos que solo usted lo sabe, solo usted los tiene ahí en lo profundo de su corazón. Nadie más lo sabe, pero su Salvador lo sabe. Y a pesar de esos fracasos, Él le ama. Qué maravilloso para nosotros es saber que Jesús nos ama con todo nuestro corazón. Y creo que lo menos que usted y yo podemos hacer o debemos de hacer, si usted se ha alejado de su Salvador, si usted ha huido de su Salvador, tiene que regresar a su Salvador. Pero además, hermanos, tenemos también que amar a nuestro Salvador. Él mismo lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una pregunta que cabe aquí, hermanos, hacer es: ¿amamos nosotros a nuestro Salvador? ¿Realmente es usted un creyente? ¿Es usted una creyente que ama al Señor, que amamos al Señor? Esa es una pregunta que solo usted puede responder en lo más profundo de su corazón. Porque una cosa es decir que le amamos de labios, pero otra cosa es lo que hacemos. Así que es maravilloso que usted sepa que Jesús le ama, pero también Él espera que usted le ame. Número 3. Mi Salvador ha hecho y hace todo por mí. Es otra gran verdad, hermanos, de nuestro gran Salvador. Lo que Él ha hecho y hace por mí. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
dejó a un lado su gloria y vino a este mundo. ¿Por qué vino a este mundo? Porque Él dejó su gloria por usted y por mí. Él dice en Marcos 10:45, en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, verso 45, vean lo que dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, todo lo que Jesucristo sufrió, el hecho de que Jesucristo muriera en la cruz, fue por nosotros, hermanos. Fue por usted, fue por mí. Nosotros somos los que habíamos quebrantado las leyes santas de nuestro Dios. Nosotros éramos los que habíamos fallado. Nosotros somos los que estábamos bajo la sentencia de muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que Él ha hecho por usted. ¿Quién podía hacer eso por nosotros? Nadie. Así que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene y hace eso por nosotros. Nos da vida eterna. Nos salva. Nos ha rescatado, hermanos, de la condenación eterna. Él tomó su lugar. Y Jesús, hermanos, fue resucitado de la muerte por nosotros. Dice Romanos 4:25, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que qué maravilloso lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Hermanos, una de las experiencias de nuestra vida común es que cuando una persona hace algo por nosotros, ¿qué es lo que nosotros mostramos? Mostramos agradecimiento. Cuando una persona hace algo por nosotros de una magnitud considerable, usted vive agradecido todo el tiempo con esa persona. Y entonces, ¿por qué no estar agradecidos con aquel que nos rescató de la condenación eterna? Jesucristo ahora está en el cielo, está a la diestra de Dios. Está como un hombre glorificado y está por nosotros los creyentes. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro Señor Jesucristo ahora está en el trono del cielo y nos representa ante Dios. Por eso cuando Satanás nos acusa ante el Padre, Jesucristo es nuestro abogado y Él está ahí defendiéndonos de nuestros actos, porque Él los pagó en la cruz del Calvario. Pero eso no significa que usted y yo sigamos entonces cometiendo actos que no agradan a Dios. Todo lo contrario, esforcémonos por agradar a aquel que nos ama y que ha hecho todo por nosotros. Por eso Pedro dice que nuestra salvación, hermanos, tuvo un alto costo, que no podía pagar el oro, que no podía pagar las piedras preciosas, nada, la plata, nada. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, el Espíritu Santo me une con mi Salvador en el cielo. Nuestro gran Salvador, hermanos, está en el cielo, pero está en nuestro corazón en el Espíritu Santo. Él mora en cada creyente y está acá para hacer 3 cosas por nosotros. Primero, el Espíritu Santo está aquí para consolarnos.
Es decir, que el Espíritu Santo es nuestra unión con nuestro Salvador glorificado y exaltado. Él está aquí para consolarnos mientras estamos separados de Él. Cristo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que dice San Juan 14:16. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos. En todo el universo hay una sola persona que nos puede revelar las verdades espirituales, y esa persona es el Espíritu Santo. Jesucristo mismo dice en San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en tercer, es decir, ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos. Por eso cuando usted lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo le enseñará la palabra. Número 3, el Espíritu Santo está acá para decirnos de Cristo y de su gloria. El Espíritu Santo nos habla de sí mismo, no nos habla de sí mismo, ni se exalta a sí mismo. Él está aquí para testificar de Cristo y exaltarlo. Y Él testifica de la gloria de Cristo a la diestra de Dios. Cristo dijo en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. En San Juan 16:14 Él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, en conclusión, es algo grande y maravilloso saber que mi Salvador ha sido glorificado y exaltado en el cielo y que ha hecho y hace todo por mí. Y es algo maravilloso saber que el Espíritu Santo ahora vive en mí. Él es el que me une con Cristo, con el Cristo glorificado. Así que, hermanos, usted y yo tenemos un Salvador a la diestra de Dios. Y Él ha hecho y hace todo por nosotros. Así que, hermanos, esto debe de llenar nuestro corazón de gozo. Y por eso usted debe de disfrutar su vida en esta tierra. No importa lo que venga, no importa lo que enfrentemos, usted no debe de temer porque usted tiene un gran Salvador. Y que si un día llega la muerte, pues usted sabe lo que le espera. Usted sabe el futuro glorioso que le espera por lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Y mientras estemos en este mundo, vivamos para servirle, vivamos para glorificarle y entreguémonos totalmente a Él. Hermanos, ya es tiempo que dejemos, hermanos, a un lado la pereza, la indiferencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando usted no lee la Biblia, cuando usted en esta ocasión no se conecta, cuando usted no asiste a la iglesia, cuando usted no sirve al Señor, a quien está usted despreciando es al que lo hizo todo por usted, al que le dio la vida eterna, no al pastor, no al liderazgo, es a Dios, al Señor Jesucristo, a quien usted desprecia. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a mejorar todas esas áreas de nuestra vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en esta noche hemos aprendido sobre nuestro gran Salvador. Hemos aprendido sobre lo que tú has hecho y haces por nosotros. Perdónanos, Señor, muchas veces, porque muchas veces ignoramos estas verdades. Perdónanos porque muchas veces, Señor, te despreciamos. Perdónanos también, Padre, porque nuestro amor no es genuino hacia ti. Pero ayúdanos, Señor, a corregir nuestro camino, a corregir nuestras vidas y que realmente en nuestra vida tú tengas el primer lugar. Te demos el valor que tú mereces por lo que has hecho y haces por cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo.
Y que la palabra siga, Señor, obrando en cada corazón, y que nos des la voluntad de poder someternos a ella y llevarla a la práctica. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y gracias por cada familia de la iglesia, por los que estuvieron conectados esta noche. Bendíceles grandemente. Guarda su descanso esta noche. Y por aquellos que de pronto están siendo indiferentes hacia las actividades de la iglesia, que tú les ayudes a, Padre, acercarse a ti. Y que no se dejen, Señor, engañar por el enemigo. Gracias pues por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que sigamos adelante con nuestra vida cristiana y, si Dios lo permite, nos vemos el día domingo en la casa del Señor. Que descansen. Hasta la próxima. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.